¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de 10 jugadas acertamos 7, es decir, tuvimos un 70% de efectividad. No fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 25 de agosto. Empecemos con la Bundesliga alemana, el encuentro entre el Leipzig versus el Stuttgart. Veamos si hay bajas. El Leipzig tiene 4 bajas y el Stuttgart tiene 5 bajas, casi el mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que el Leipzig viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Y Stuttgart de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Stuttgart juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Leipzig, un empate, segunda victoria para Leipzig, tercera victoria para Leipzig y cuarta victoria para Leipzig, es decir que Leipzig es el favorito. Veamos cómo le va a Leipzig como local, y Leipzig como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Leipzig juega bien como local. Y Stuttgart como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Stuttgart juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Stuttgart está en la posición 1 con 3 puntos y Leipzig en la posición 11 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Leipzig y un 25% a que gana Stuttgart. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden que es la jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se hará un gol. Y marca el primer gol Leipzig. Recuerden, una jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas más 1.5 goles. Primer tiempo más 0.5 goles y marca el primer gol Leipzig. Bien, nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Saudi Professional League, a la Liga de Arabia Saudita, el encuentro del Al-Fateh versus Al-Nassr. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Al-Fateh de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Al-Fateh viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Al-Nassr de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Al-Nassr juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Al-Nassr, un empate, segunda victoria para Al-Nassr, tercera victoria para Al-Nassr y segundo empate, es decir que Al-Nassr es el favorito. Veamos cómo va Al-Fateh como local. Y Al-Fateh como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Al-Fateh juega irregular como local. Y Al-Nassr como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Al-Nassr juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Al-Fateh está en la posición 4 y Al-Nassr en la posición 16 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Al-Fateh y un 42% a que gana Al-Nassr. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Arsenal de Sarandí versus Argentino Junior. Veamos si hay bajas. Arsenal de Sarandí no tiene bajas y Argentinos Juniors tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Arsenal de Sarandí de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Arsenal de Sarandí no juega bien.
Y Argentinos Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Argentinos Juniors juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para Arsenal de Sarandí, una victoria para Argentinos Juniors y segunda victoria para Argentinos Juniors. Es decir que Argentinos Juniors es el favorito. Vemos cómo le va a Arsenal como local, y Arsenal de Sarandí como local tiene 4 derrotas, una victoria, así que Arsenal no juega bien como local, y Argentinos Juniors como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Argentinos Juniors está en la posición 3 con 3 puntos, y Arsenal de Sarandí en la posición 11 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Arsenal de Sarandí y un 41% a que gana Argentinos Juniors. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcará 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Canadian Premier League, la Liga de Canadá. El encuentro entre el York versus el Vancouver. Veamos con el York, veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a York de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que York no juega bien. Y Vancouver de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Vancouver tampoco juega bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para York, una victoria para Vancouver, segunda victoria para York, es decir que York es el favorito. Veamos cómo le va a York como local, y York como local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que no juega bien como local. Y Vancouver como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el York está en la posición 6 con 26 puntos, y Vancouver en la posición 8 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana York y un 22% a que gana Vancouver. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro en Las Palmas versus la Real Sociedad. Veamos si hay bajas. Las Palmas tiene 2 bajas y la Real Sociedad también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Las Palmas de los últimos encuentros tienen 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Las Palmas no juega bien. 3 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que la Real Sociedad viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para la Real Sociedad, un empate, segunda victoria para la Real Sociedad, tercera victoria para la Real Sociedad y una victoria para Las Palmas, es decir que Real Sociedad es el favorito. Veamos cómo le va a Las Palmas como local, y Las Palmas como local tiene 3 empates, una victoria y una derrota, es decir que Las Palmas juega irregular como local. Y Real Sociedad como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Real Sociedad no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Real Sociedad está en la posición 13 con 2 puntos y Las Palmas en la posición 14 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Las Palmas y un 35% a que gana Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Celta de Vigo versus Real Madrid. Veamos si hay bajas. Celta de Vigo tiene 2 bajas y Real Madrid tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Celta de Vigo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Celta de Vigo viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, derrotas, es decir que Real Madrid también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio.
Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Real Madrid, segunda victoria para Real Madrid, tercera victoria para Real Madrid, cuarta victoria para Real Madrid y quinta victoria para Real Madrid. Es decir que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Celta de Vigo como local. Y Celta de Vigo como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Celta de Vigo juega bien como local. Y Real Madrid como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Real Madrid juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Real Madrid está en la posición 1 con 6 puntos. Y Celta de Vigo en la posición 16 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Celta de Vigo y un 47% a que gana Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Apuestas. BetBuilder o Apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra, el encuentro del Chelsea versus el Luton. Veamos si hay bajas. Chelsea tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Y Luton tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que Chelsea juega irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Luton de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Así que Luton no juega bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Chelsea, segunda victoria para Chelsea, una victoria para Luton, tercera victoria para Chelsea y un empate. Así que Chelsea es el favorito. Vemos a Chelsea como local, y Chelsea como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Chelsea juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Luton como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Es decir que Luton no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Chelsea está en la posición 14 con 1 punto y Luton en la posición 17 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Chelsea y un 12% a que gana Luton. El pronóstico para este encuentro es: primer gol en marcar es de Chelsea, primer gol en marcar es del Chelsea. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Championship, el campeonato inglés, en el encuentro entre Hull versus el Bristol City. Veamos si hay bajas. El Hull tiene una baja y el Bristol City tiene 3, 4, 5 bajas, casi la mitad de equipo. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Hull de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Hull viene jugando irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Bristol City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Bristol City juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Bristol City, una victoria para Hull, segunda victoria para Bristol City, un empate y tercera victoria para Bristol City. Es decir que Bristol City es el favorito. Veamos a Hull como local, y Hull como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Hull juega bien como local. Y Bristol City como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Bristol City juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Hull está en la posición 7 con 6 puntos y Bristol City en la posición 14 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Hull y un 24% a que gana Bristol City. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidas por ticket.
Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros, y así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627 y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.